Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a retomar el concepto de derivada y lo que ya conocemos acerca de ella para poder aplicarla en la resolución de problemas biológicos. Hasta el momento nosotros ya tenemos como un bagaje de conocimientos acerca de la derivada. En videos anteriores hemos tratado de definirla y también hemos visto que existen reglas de derivación y también hemos derivado algunas funciones. Esto podría ser un poco abstracto, pero si recordamos que todos los fenómenos biológicos pueden modelarse y que pueden representarse como funciones, entonces no suena tan abstracto, ¿no? La resolución de derivadas de algunas funciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos la derivada o derivamos una función, sabemos que esa función puede representar un fenómeno biológico. Y entonces sabemos que la derivada de la función me va a indicar otra función, que es la pendiente de la recta tangente a la curva, que es mi fenómeno, ¿no? Y entonces, si nosotros relacionamos que nuestro fenómeno biológico es una función o está descrito por una función, entonces la derivada comienza a tener sentido. Y bueno, en este punto podemos empezar nosotros a recordar lo que conocemos acerca de la derivada, ¿no? Y bueno, en primer lugar, lo que ya les dije. Voy a detener mi video para poder escribir. En primer lugar, lo que ya les dije, ¿no? Que la derivada pues es una función, ¿no? Nosotros obtenemos una función cuando derivamos, ya lo hemos visto. ¿Es una función de qué? Bueno, pues de una pendiente. ¿Y qué es la pendiente? El grado de inclinación de una recta, ¿verdad? Con respecto a los ejes X y Y. Esa pendiente es muy importante, ¿no? La función de la pendiente, porque nos va a indicar si el fenómeno asciende, si el fenómeno no desciende, si el fenómeno se mantiene, etcétera, ¿no? Pero hasta aquí he puesto que es la función de una pendiente. ¿De qué tipo de recta? Nosotros ya sabemos que es de la recta tangente a la curva, ¿verdad? De la tangente. ¿Y a qué curva? Pues a la curva que está descrita por el fenómeno, ¿no? Y hasta aquí nosotros podemos recordar por qué estamos trabajando con rectas tangentes. Bueno, pues realmente trabajamos con rectas tangentes porque en videos anteriores, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que el cambio en X que estábamos midiendo, el cambio en el eje de las X, era cada vez menor. Por lo tanto, la recta que tocaba realmente al fenómeno, pues era una tangente, solamente tocaba el fenómeno en un punto, ya que el cambio en X tendía a cero y por lo tanto nosotros podíamos medir cómo fluctuaba el fenómeno en un instante, ¿no? De un instante a otro. Y decíamos que, ay, bueno, es que estamos midiendo ahora cambios diferenciales. Y bueno, va la segunda parte de esta definición. Nosotros decíamos también, pues entonces la derivada es la razón de cambio instantáneo, ¿no? El cambio tiende a cero. Y entonces la razón de cambio instantáneo nosotros la definíamos como un límite. El límite cuando delta de x, el cambio en x tiende a cero, de la función de la pendiente, ¿verdad? Recuerden la función de la pendiente, en este caso va a ser f de x más delta de x. ¿Qué significa esto? Bueno, f de x más delta de x es una f de x2, pero como estamos hablando de manera genérica, es la f de x2 de cualquier punto de mi fenómeno. A este le voy a restar la f de x. Recuerden que f de x es f de x1 en cualquier punto de mi fenómeno, entre delta de x, ¿verdad? Y bueno, yo les decía, esa es la función, perdón, la fórmula general para derivar cualquier función, ¿sale? Y bueno, ya hablando más en términos biológicos, también nosotros habíamos dicho que realmente
pues lo que nosotros estudiamos es la evolución o el cambio de un fenómeno con respecto al tiempo. Y eso en sí es la definición de la derivada. Eso lo voy a poner en un tercer punto. La derivada como cambio de la función. Recuerden que la función es mi fenómeno con respecto al tiempo. ¿Vale? Y entonces, en este tenor, vamos a ver algunos ejemplos para que vean de manera práctica para qué me sirve derivar funciones en biología. Voy a compartirles otra pantallita con algunos ejemplos. Entonces, en biología matemática vamos a estudiar cómo evoluciona, cómo se comporta el fenómeno biológico a través del tiempo. Normalmente yo les decía que en el eje de las X se grafica el tiempo. Bueno, les puse 3 ejemplos. En el inciso A es la dinámica poblacional de depredadores y presas, ¿no? Únicamente se contempla que en el eje de las X vamos a graficar el tiempo, y si se dan cuenta, ahí el tiempo está en años. Y en el eje de las Y, pues es el número de individuos, ya sea de conejitos o de linces. En este caso, los linces son los depredadores y los conejos o liebres son las presas. Y aquí está graficada en color rojo las fluctuaciones del tamaño de la población de las liebres, y en cambio en color azul está graficada el tamaño poblacional de los linces, ¿no? Y vemos nosotros cómo va evolucionando este tamaño de población en el tiempo. Vean que en el tiempo empezamos a medir o a contar la cantidad de individuos desde 1845 hasta 1935. Y hay varios datos interesantes, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el origen del fenómeno. ¿Sí? Nosotros empezamos a determinar el tamaño poblacional en 1845 y vemos que hay un pico en el tamaño poblacional de las liebres. Está por abajito de 60 individuos. Y vemos también que en ese momento el tamaño de la población de los linces es bajo, ¿sí? Entonces esto me puede dar varias explicaciones. El tamaño de la población de las liebres es grande porque hay pocos depredadores. Esto les da oportunidad a las liebres de pues, obtener recursos y reproducirse, ¿verdad? Entonces por eso aumenta el tamaño de la población de las liebres. Sin embargo, vamos a ver en el transcurrir del tiempo comienza a crecer la población de depredadores. ¿Por qué? Pues porque ya tenían una gran disponibilidad de recursos, que son las liebres, se las empezaron a comer, y por lo tanto crece la población de depredadores. Al mismo tiempo que la población de presas decrece porque se las están comiendo, ¿verdad? Pero bueno, va a llegar un momento en cierto tiempo en que la población de depredadores va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya la disponibilidad de recursos no es la misma, es más baja. Se están comiendo a las presas, disminuye entonces la población de presas. Y esa disminución en el tamaño de los depredadores provoca el aumento del tamaño de las presas. ¿Sí? Si ya no hay tantos depredadores, entonces las presas tienen oportunidad de consumir recursos y reproducirse. Y bueno, ese fenómeno se puede evaluar a través del tiempo, cómo aumenta y disminuye la población de un depredador, de una presa, a través del tiempo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros podemos encontrar las pendientes de las rectas tangentes a las curvas para determinar si el fenómeno está creciendo, decreciendo, tiene un máximo, tiene un mínimo, ¿sale? Para eso nosotros derivamos, para poder describir puntualmente este fenómeno. En el inciso B, les puse yo el modelo del decaimiento radiactivo.
¿Qué es el decaimiento radiactivo? Bueno, sabemos que hay elementos isotópicos que en cierta cantidad, en cierto periodo de tiempo, van a decaer, transformándose en otro elemento isotópico. Y bueno, eso se tiene bien establecido, se tiene bien medido cada cuánto decae y en qué elementos se transforma, ¿no? En este caso, vemos otra vez que en el eje de las X tenemos el tiempo en años, y en el eje de las Y tenemos el porcentaje de carbono 14, ¿no? De núcleos de carbono 14. También hay varios elementos que podemos nosotros aquí distinguir. Este modelo nos sirve para poder hacer dataciones, es decir, calcular el tiempo que tiene, por ejemplo, un fósil en el que se detecte cierto porcentaje de carbono 14, gracias a este modelo. Y partimos de que en el tiempo cero, pues tenemos el 100% de núcleos de carbono, pero estos van decayendo de acuerdo con una función, ¿sí? Y también podemos, por ejemplo, calcular la vida media del carbono 14. ¿Qué es la vida media? Bueno, pues es el tiempo el tiempo requerido para que se transforme la mitad del elemento isotópico, en este caso es el carbono, ¿sí? Para que llegue al 50%, ¿cuánto tiempo se requiere? En este caso son 5.730 años, ¿verdad? Y entonces, gracias a este modelo, como les he dicho, podemos predecir qué tanto tiempo tiene un fósil que tenga carbono 14, ¿verdad? Nosotros que encontramos en el fósil, bueno, pues un porcentaje de carbono, y nosotros podemos hacer predicciones gracias a este modelo. Bueno, vámonos al último ejemplo, que puede ser ahorita un poco más tangible por el tiempo en el que ahorita estamos, que es un tiempo de confinamiento debido a una gran pandemia que bueno, está costando muchas vidas. Y bueno, este último ejemplo es el modelo CIR, el modelo epidemiológico CIR. Vean, también en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos a la población, ¿no? Humana. Y entonces vean también cómo el fenómeno se va modificando a través del tiempo y lo podemos estimar utilizando derivadas, claro que sí. Bueno, entonces fíjense, tenemos en este caso 3 líneas. La línea azul que corresponde a las personas, o a las personas, al tamaño poblacional que es susceptible de enfermarse. Y bueno, vean ustedes que en el inicio, pues todos somos susceptibles de enfermarnos, ¿verdad? Vean ustedes en la línea de color rojo, nos habla de cuántas personas están siendo infectadas. Vean ustedes, al principio pues no hay infectados, pero luego empieza el paciente 1 y entonces empieza a infectar a los demás y empieza a crecer esta curva. Por lo tanto, los susceptibles disminuyen, dejan de ser susceptibles porque pasan a ser enfermos, pasan a ser infectados, ¿sale? Y luego llega el momento en el que ocurre alguna inmunidad o se desarrolla alguna vacuna y entonces aparece la línea que está en color verde, que son los recuperados, ¿sí? A medida que se van recuperando, obviamente, vean ustedes, en el caso de los recuperados, llega un punto que más o menos corresponde con el máximo de los infectados, en donde estos empiezan a disminuir. Ajá, porque ya hay tal cantidad de recuperados que bueno, empieza a crecer y las infecciones o el número de infectados disminuye. Esta recuperación, insisto, puede ser por inmunidad por ejemplo, de rebaño, por alguna vacuna, etcétera. Y vean el comportamiento de la línea en color azul. Todos somos susceptibles, baja el tamaño poblacional de los susceptibles porque empiezan a ser infectados, pero también pueden pasar al grupo de los recuperados. Y entonces la susceptibilidad ya tiende a cero, se hace cero, porque, bueno, ya hay inmunidad, ¿no? Llega el momento en el que ya hay inmunidad. Y vean también cómo los infectados llegan a un máximo,
pero luego también la cantidad de individuos tiende a cero, ¿no? Si se logra la recuperación por algún método de inmunidad. Bueno, insisto, estos son modelos que podemos nosotros describir mediante la derivada de las funciones que son descritas, ¿vale? Y entonces vamos a pasar ya realmente a resolver problemas biológicos utilizando las derivadas. Pero sí es bien importante que recuerden que nosotros estamos derivando para saber cómo está fluctuando el fenómeno y para describir de manera puntual a este. ¿Sale? Les voy a compartir otra pantallita para empezar a trabajar. Y bueno, en esta pantallita básicamente tenemos algunos problemas biológicos que nos piden resolver utilizando derivadas. Vamos a resolver solamente 3 de ellos para que este video no sea tan exhaustivo. Y bueno, espero que ser muy clara para que ustedes puedan resolverlos de manera independiente, ¿sale? Vamos a resolver el inciso A. Se trata de un hueso. Voy a leer el problema y posteriormente vamos a realizar vamos a hacer una serie de pasos para poder resolver este problema, ¿sale? Dice, un hueso largo, ustedes ya saben que tenemos diferentes huesos en el cuerpo y unos de ellos pues son los huesos largos. Y sabemos que poseen 2 zonas diferentes. Estas zonas, acuérdense que las partes distales se llaman epífisis y la parte central se llama diáfisis. Ahorita de todas maneras se los voy a dibujar y saben que esas zonas están separadas entre sí por cartílagos de crecimiento. Si estos cartílagos de crecimiento lo que hacen es agregar hueso a la parte de la diáfisis y entonces la diáfisis crece. Por eso crecemos, ¿verdad? Hasta cierto límite. Dice, si estos, o sea, los cartílagos de crecimiento producen un incremento constante de la longitud de la diáfisis de 1.3 centímetros al año, entonces, ¿cuál será el incremento del volumen de la diáfisis, o sea, del hueso en cuanto a la diáfisis, cuando ésta posea un diámetro de 3 centímetros? Y ahí les puse, recuerden que la diáfisis tiene básicamente forma cilíndrica. Bueno, lo primero que hay que hacer para resolver un problema de cualquier tipo es imaginarnos el problema y para ello vamos a apuntar unos datos. Entonces aquí les voy a poner en color rojo que estamos trabajando el problema del hueso. Es un hueso largo. Imagínense, voy a ponerles los datos. Aquí datos. Siempre, siempre, para poder imaginarnos el fenómeno, para poder imaginarnos lo que nos piden, es importante tomar en cuenta los datos. Entonces nos están hablando de un hueso largo, hagan de cuenta que es un hueso de esos que dibujan en las caricaturas que les dan a los perritos, ¿no? Entonces es un hueso de este tipo. Y entonces nos lo separan, claro que sí. Las partes distales, aquí le voy a poner, esto de color verde se llaman cartílagos de crecimiento. Pero bueno, las partes distales, estas dos, que es como la parte gordita del huesito de los que dibujan para los perros, se llaman epífisis. Y bueno, la parte del centro, esta que parece un cilindro, se le conoce como diáfisis. Y bueno, los que puse en color verde en las partes, digamos, proximales del cilindro, se llaman cartílagos de crecimiento y estos empiezan a generar hueso. El de arriba pues empieza a incrementar el hueso hacia abajo y el de abajo pues hacia arriba. Y entonces esto permite que el hueso crezca, ¿sale? Y entonces nos dicen que calculemos cuánto crece el volumen de la diáfisis, obviamente con respecto al tiempo, cuando el hueso tiene cierto diámetro. Bueno, vamos a ver, datos. Primero nos dicen que la forma de esta diáfisis es básicamente cilíndrica, entonces tengo que conocer el volumen del cilindro. ¿Por qué? Porque pues al final me están preguntando un volumen.
Y entonces les voy a poner que el volumen del cilindro, acuérdense, es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sale? H es altura en este caso. Me dan un dato bien importante. Me dicen que el hueso está creciendo a lo largo 1.3 centímetros en un año. ¿Sale? Eso crece a lo largo. Por lo tanto, como es un dato que me está diciendo el crecimiento de una altura con respecto a un tiempo, a este dato lo voy a llamar la derivada de la altura con respecto al tiempo, ¿sí? Vean ustedes, es un cambio en una altura con respecto al tiempo. Por eso lo voy a llamar derivada de la altura con respecto al tiempo. Luego, me dicen que yo determine cuánto crece en volumen el hueso con respecto al tiempo cuando mi diáfisis tenga un diámetro de 3 centímetros. Pero como yo en el volumen de mi cilindro no trabajo con diámetro, pues tengo que expresar este término, pero en cuanto al radio, ¿verdad? Entonces el radio de mi diáfisis va a ser de 1.5 centímetros. No olviden las unidades, son importantes. Bien, otra cosa que nosotros tenemos que considerar es el tiempo. Vean que todo este fenómeno se está desarrollando en un año. Sí, me están diciendo que el hueso crece a lo largo 1.3 centímetros en un año. Por lo tanto, yo sé que el cambio del tiempo con respecto al tiempo es igual a 1, ¿verdad? Esto es matemáticamente lógico y también biológicamente lógico. Aquí le voy a poner que la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1 y es un año. Es lógico, ¿verdad? Matemáticamente. Y bueno, finalmente en color rojo voy a poner qué es lo que me están pidiendo. Me dicen cuánto crece el volumen de mi hueso en el tiempo establecido. Bueno, pues entonces me están preguntando la derivada del volumen con respecto al tiempo. Sí, esto es lo que me están preguntando. A eso es a lo que yo debo llegar. No pierdan de vista eso que les puse en color rojo, porque es pues el dato que nos piden. Bien, entonces vámonos al procedimiento. En el procedimiento yo tengo que derivar la función volumen, porque es la única función que tengo, con respecto a una variable. ¿Sí? Voy a apuntar la función volumen. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y vamos a determinar cuál es la variable en este caso. Pi es una constante, ¿verdad? Ya sabemos que es 3.141590 y algo y así, ¿no? Es un número irracional, pero es una constante. ¿El radio en este caso será variable? No, ¿verdad? Es una constante. Aquí me la dan. Radio de 1.5 centímetros, entonces es una constante, no varía. En este caso mi variable es la altura. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es derivar mi función volumen con respecto a la variable altura, ¿sale? Y entonces voy a poner que la derivada del volumen con respecto a la altura, que es la única variable que tengo, es igual a derivar ¿a quién? Bueno, pues a la función pi por radio al cuadrado por altura, que es el volumen, ¿con respecto a quién? Pues a la altura. Vean que en este caso la altura se está multiplicando por dos constantes. En videos anteriores yo ya les había dicho, cuando tengan constantes multiplicándose por la función, entonces las constantes en este caso las pueden sacar multiplicando por la derivada. De la siguiente manera, chicos, pi y radio al cuadrado las pongo aparte y se van a multiplicar ¿por quién? Pues por la única que me queda, ¿verdad? Por la derivada de la altura
con respecto a la altura. En este caso, la altura pues es una función polinómica lineal que ustedes ya saben derivar, ¿sale? Y esto es igual a pi por radio al cuadrado, y bueno, la derivada de la altura con respecto a la altura, como ustedes ya la saben derivar, ya saben que es 1, ¿sale? Y 1 por pi por radio al cuadrado, pues me da pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, la derivada del volumen con respecto a la altura es igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo ya sé, en este paso, yo ya sé que el volumen con respecto a la altura incrementa en pi por radio al cuadrado. Pero ahora voy a utilizar la variable tiempo, ¿sí? El incremento del volumen con respecto a la altura ocurre ¿en cuánto tiempo? En un año. Estamos trabajando con años, ¿sale? Entonces, ese fenómeno ocurre en un año, por lo tanto, lo voy a agregar a mi procedimiento en términos de derivada. Es decir, que voy a multiplicar este resultado por un año. Y ya sabemos que un año es la derivada del tiempo con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Fíjense bien a lo que yo quiero llegar. Quiero llegar, y lo voy a remarcar en color rojo, a la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y yo tengo, lo voy a poner en moradito, yo tengo esta expresión. Esta expresión me dice cuánto cambia el volumen con respecto a la altura de la diáfisis en un año. Lo que podemos hacer, chicos, a partir de esto ya nos da la solución, es despejar. ¿Qué vamos a despejar? Bueno, primero vamos a despejar la derivada del volumen, es decir, que la derivada de la altura en este caso, que está dividiendo, va a pasar multiplicando, y posteriormente vamos a despejar otra cosa. Vámonos por pasos, ¿sale? Aquí le voy a poner despejar. Voy a tomar el color negro. Entonces voy a despejar, yo ya les dije, la derivada del volumen. Esto va a ser igual a multiplicar pi por radio al cuadrado por la derivada del tiempo con respecto al tiempo por la derivada de la altura. Ahora fíjense, vean ustedes, pueden ustedes escribir como fracciones a todas las expresiones que tienen, y si se dan cuenta, todo se está multiplicando. Por lo tanto, lo que puedo hacer es pasar un término dividiendo. ¿Cuál término? Este término que se está multiplicando lo puedo pasar dividiendo del otro lado de la igualdad, ¿sí? Lo voy a pasar acá dividiendo. De manera que me va a quedar que la derivada del volumen con respecto al tiempo, porque ya le estoy pasando, despejando, es igual a pi por radio al cuadrado por 1 entre la derivada del tiempo, recuerden que ahí se le pone el 1, por la derivada de la altura. Y bueno, para cuestiones prácticas, lo que podemos nosotros hacer es multiplicar estos dos términos, ¿verdad? Aquí le voy a poner un por. Vamos a multiplicar la derivada de la altura por 1 entre la derivada del tiempo. Como son fracciones, acuérdense que se multiplica directo. Y entonces tengo que la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a pi por radio al cuadrado por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Si ustedes se dan cuenta, yo ya resolví mi problema. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que me están pidiendo. Ya tengo la derivada del volumen con respecto al tiempo. Ya solamente tengo que sustituir datos. Pi, ya sé que es 3.141590 y algo. El radio lo tengo. Miren, el radio es 1.5 centímetros. Obviamente lo tengo que elevar al cuadrado. Y también tengo esto, la derivada de la altura con respecto al tiempo. Vean, tengo este dato, derivada de la altura con respecto al tiempo. Entonces, lo único que tengo que hacer ya es sustituir mis datos y ya voy a terminar.
Entonces aquí les voy a poner sustituir. ¿Qué sustituimos? Pues los datos. Sustituir. Y bueno, entonces como ya voy a sustituir, voy a poner derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a pi por 1.5, ¿sí era 1.5? Sí, 1.5 centímetros al cuadrado por, voy a mover tantito mi pantalla para que se aprecie todo, por 1.3 centímetros al año, ¿verdad? No olviden las unidades. Ahí está. Bueno, ustedes pueden hacer su operación en la calculadora y entonces obtenemos lo siguiente. Primero voy a hacer la multiplicación de valores numéricos y después hago el análisis de unidades, ¿sale? Si ustedes multiplican correctamente les tiene que dar 9.19 redondeado y vamos a hacer el análisis de unidades, lo voy a hacer en color verde. Fíjense bien. Tenemos pi, que no tiene unidades, que se está multiplicando por centímetros que se elevan al cuadrado. Entonces tengo centímetros cuadrados, ¿sale? Y del otro lado, vean cómo todo este término se está multiplicando por el otro. Entonces vamos a multiplicar los centímetros por las unidades, que son centímetros en un año. Hacemos el análisis de unidades. Aquí recuerden que podemos transformar esa expresión como fracción. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Tengo centímetros cuadrados por centímetros entre un año, ¿verdad? Porque año por uno, pues es año. Y entonces, centímetros cuadrados por centímetros en el numerador nos da centímetros cúbicos y abajo el año. Y entonces esas son las unidades que yo voy a reportar. Mi derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 9.19 centímetros cúbicos en un año. Y es lógico, ¿verdad? Con lo que me piden. Me piden volumen con respecto al tiempo. Los centímetros cúbicos son unidades de volumen y el año es una unidad de tiempo. Entonces quiere decir que en un año el hueso va a crecer a lo largo 1.3 centímetros, pero en volumen hablando en 3 dimensiones, va a crecer 9.19 centímetros cúbicos al año, ¿sale? Y esa sería mi respuesta. Esto es lo que me piden. Ya llegué por fin a mi respuesta. ¿Sale? Déjenme hacer pequeñita la pantalla para que se observe todo el procedimiento. A ver si no se ve pixeleado. Y bueno, esta sería como la resolución del problema del hueso, ¿sí? Vamos a hacer otro problema que tiene que ver ahora con un cono. Bueno, espero ya estén viendo la otra pantallita. El problema que tiene el numeral B dice que el colmillo de un reptil posee forma cónica. Ese cono tiene un radio basal constante, escuchen bien, constante, de 0.5 centímetros. Dice, si el colmillo crece en altitud a un ritmo constante de 0.2 centímetros al día, ahí ya me están dando una derivada, ¿verdad? ¿Cuál es el incremento en su volumen? Ahora dice, si el tamaño definitivo del colmillo es de 2 centímetros de altitud y al brotar solo tiene 0.6 centímetros, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar su tamaño definitivo? Bueno, son dos preguntas, ¿sale? Nos dan datos para saber o para resolver cuál es el incremento del volumen con respecto al tiempo. Obviamente, estamos trabajando con respecto al tiempo. Y también me preguntan que cuánto tiempo tarda en alcanzar su tamaño definitivo. Son dos procedimientos distintos, ¿sale? Y aquí la clave es que el colmillo tiene forma cónica. Vámonos a la pantallita del Paint para ir poniendo los datos que tenemos.
Y entonces aquí en color rojo les voy a poner que es el problema del colmillo. Y bueno, les voy a poner datos. Y tenemos al colmillito, ¿verdad? Que tiene forma de un cono. Y bueno, nosotros debemos de, bueno, mi cono, déjenme volver a hacer el cono. Es un triángulo, pero bueno, ya sabemos que el cono es más o menos así, con volumen, ¿no? Y bueno, el volumen del cono, si ustedes recuerdan de sus clases de primaria y secundaria, es un tercio por pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Vale? Bien. Entonces, ese es el primer dato que tenemos. Otro dato que nos dan es que ese conito, ese dientito, tiene un radio constante, ¿verdad? Y el radio constante que me dicen que tiene es de 0.5 centímetros. Además me dan otro dato importante, me dicen que el diente crece en altura 0.2 centímetros al día. Entonces yo tengo un crecimiento más bien de 0.2 centímetros en un día y eso ya lo puedo nombrar como una derivada. Sería la derivada de la altura de mi diente con respecto a quién, al tiempo. Y luego también recuerden que tenemos que considerar el tiempo. En este caso el tiempo que nos dan es un día. Por lo tanto, la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1, ¿verdad? Y es un qué, un día. Y lógicamente, en matemáticas, la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1. La primera pregunta es, ¿qué tanto incrementa el volumen con respecto al tiempo? Entonces me están preguntando la derivada del volumen con respecto al tiempo. Esa es mi primera pregunta, ¿verdad? Vámonos a los otros datos. Voy a bajar un poquito la pantalla. Me dicen que al brotar el dientito solamente tiene 0.6 centímetros. Entonces le voy a poner altura al brotar es igual a 0.6 centímetros. ¿Sale? Y me dicen que la altura máxima debe de ser de 2 centímetros. Y bueno, la pregunta que me hacen, si no mal recuerdo, es ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar su tamaño definitivo? Entonces me preguntan, déjenme lo pongo en color rojo, me preguntan el tiempo que se necesita para que alcance su tamaño definitivo. ¿Cuál es entonces su tamaño definitivo? Pues hay que hacer una resta, ¿verdad? Porque al brotar tiene 0.6 centímetros y el tamaño definitivo es de 2 centímetros, por lo tanto, su tamaño definitivo es de 1.4 centímetros, ¿verdad? Restando 2 menos 0.6, pues el tamaño, o más bien la altura que tiene que crecer ese dientito es de 1.4 centímetros. Me preguntan el tiempo necesario para que el diente llegue o el diente cubra esa cantidad, ¿no? En altura. Bueno, vámonos al procedimiento. Aquí vamos a ponerle procedimiento. Y vamos a analizarlo como en el caso del anterior. Tengo que derivar una función. ¿Qué función tengo? La función volumen del cono. Se las voy a escribir de nuevo. El volumen del cono es un tercio por pi por radio al cuadrado por la altura. Bueno, con respecto a qué variable puedo derivar. Veamos que un tercio es una constante. Veamos que pi es una constante. El radio, como ya me lo dan, incluso me
me recalcan en el problema que es constante, entonces la única variable que tenemos es la altura. Sí, es el dato que varía. Por lo tanto, vamos a derivar el volumen del cono con respecto a la altura, que es mi única variable. Esto es igual a derivar 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura con respecto a la altura. De igual manera que en el anterior, chicos, 1/3, pi y radio al cuadrado son constantes que se están multiplicando por la función, la variable. Entonces, esos términos constantes los puedo retirar o sacar de la derivada y multiplicar finalmente por la derivada de la siguiente manera. Esto es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado, porque esos no se van a derivar por la derivada de la altura con respecto a la altura. Y ustedes, como ya son muy sabios, saben que la derivada de la altura con respecto a la altura es 1, ¿verdad? Entonces yo voy a tener 1/3 por pi por radio al cuadrado por 1, ¿sí? La derivada de la altura con respecto a la altura, aquí les voy a poner una flechita, es 1. Concluyo entonces que la derivada del volumen del colmillo con respecto a la altura, es decir, cuánto incrementa el volumen cuando incrementa la altura de ese colmillo, se mide como 1/3 de pi por radio al cuadrado, ¿sale? Ahora vamos a agregar el tiempo. Este fenómeno, o sea, el incremento del volumen con respecto a la altura, me están diciendo que lo determine en un día. Bueno, pues vamos a agregar el tiempo en términos de la derivada. Un día es derivada del tiempo con respecto al tiempo. ¿Qué seguiría a partir de aquí para poder llegar? ¿A qué quiero llegar yo? A la derivada del volumen con respecto al tiempo. Bueno, pues simplemente despejar. Si ustedes se dieron cuenta, en el ejemplo pasado, lo que hacía primero, bueno, era la derivada de la altura, quitarla de la derivada del volumen para poder despejar esta, y obviamente pasaba multiplicando. Y después lo que hacía era que esta derivada del tiempo, que estaba multiplicando del lado derecho de la ecuación, la pasaba dividiendo del lado izquierdo. Entonces me voy a ahorrar esos pasos. Recuerden que este pasa para acá y la derivada de la altura pasa para acá. Me voy a ahorrar esos pasos pues para ahorrar tiempo también. Entonces la derivada del volumen con respecto a la altura, ya aquí voy a poner con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado, y del otro lado entonces ya va a estar la derivada de la altura con respecto al tiempo. Y entonces ya casi soy feliz. ¿Por qué? Porque ya tengo resuelto mi problema, ya solamente me falta sustituir. Vean ustedes que tengo el radio que me piden y tengo también la derivada de la altura con respecto al tiempo. Aquí está, derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Qué tanto crece el dientito en un día? Entonces ya simplemente voy a sustituir. Lo voy a hacer abajito. La derivada del volumen con respecto al tiempo, entonces sería igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado. El radio es 0.5 centímetros al cuadrado por la derivada de la altura con respecto al tiempo, que es de 0.2 centímetros en un día. Y entonces voy a mover un poquito la pantalla. Resolviendo, chicos, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual. Multiplican ustedes todos los valores numéricos y entonces si ustedes multiplican correctamente les tiene que dar 0.05. Ahora hagamos en color verde el análisis de unidades.
Vean, de aquí estamos multiplicando centímetros cuadrados y de acá estamos multiplicando centímetros en un día. Para hacer el análisis de unidades, recuerden que podemos transformar la primera expresión como fracción, multiplicamos numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Me quedaría centímetros cuadrados por centímetros entre día por 1, pues es día. Y esto es centímetros cúbicos en un día. Y esas son las unidades que reportamos. 0.05 centímetros cúbicos en un día. Ya tengo mi primera respuesta. Este es el incremento del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora bien, me preguntan que cuánto tiempo necesita el dientito para llegar a su tamaño máximo. Este se puede hacer con una regla de 3 para resolver la segunda cuestión. Se puede hacer con una regla de 3. ¿Sale? ¿Qué voy a considerar? Voy a considerar cuánto tarda en crecer un dientito al día. ¿Sale? Entonces lo voy a poner en azul porque es para la respuesta número 2, ¿no? Entonces voy a considerar que el dientito crece 0.2 centímetros en un día, ¿sale? Ahora, ¿cuánto tiempo, cuántos días necesito para que crezca 1.4 centímetros? ¿Qué es la diferencia? Ustedes ya saben del dientito al brotar y del tamaño máximo. Haciendo esa regla de 3, multiplican 1.4 por 1 entre 0.2 y entonces ustedes van a obtener que se requieren 7 días para que el dientito alcance su tamaño máximo. Y bueno, ese sería el otro problema, chicos. Hice más pequeña la pantalla para que aprecien todo el procedimiento y si se dan cuenta es muy similar al procedimiento anterior. Recuerden ustedes que si tienen una función, se tiene que derivar con respecto a la variable que tengan y posteriormente introducir la variable tiempo, ¿sale? Para poder despejar y encontrar el término que a mí me piden, ¿sale?